Buenos días en España, en América Latina en general, ¿no? Vamos a tener nuestra primera sesión del mes de septiembre del estudio que hacemos sobre la doctrina secreta. Bien, vamos a hacer la dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La invocación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, aquí presentamos la información para todos. Este mes de septiembre tenemos 4 sesiones con las mismas claves, ¿sí? Para nuestro estudio de la doctrina secreta. Estamos en la estancia número 6, estrofa, creo que es la número 3. Tiene 6 estrofas la estancia número 6 de Cosmogénesis, ¿sí? Tomo número 1 de la doctrina. Y vuelvo a insistir, vayan reflexionando y pensando el estudio de estas estancias del tomo 1 terminaremos probablemente antes de fin de año, es muy probable. Si no, más o menos, para que veamos qué opciones. Hay 2 opciones. Bueno, yo veo que son las únicas por el momento. O estudiar capítulos seleccionados del tomo número 2, ¿no? Simbología arcaica, que sí sería un estudio muy particular porque cada tomo habla de diferentes temas. O la otra opción es hacer un repaso de antropogénesis, ¿sí? El tercer tomo, que habla sobre pues la venida del hombre a este globo, las cadenas, etcétera, etcétera, que ya vimos pues, desde el año pasado. Véanlo, reflexionenlo. Si tienen alguna otra sugerencia, pues también me gustaría, no ahorita, será para hacerlo probablemente dentro de, yo le calculo 1 o 2 meses, como ya vayamos viendo cómo va el tema, probablemente a finales de octubre ya podríamos estar proponiendo, háganselo llegar a Chuy, las sugerencias sobre el estudio que podemos hacer y poder hacer vamos a decir, este reforzamiento. Muchos se inclinan porque volvamos a antropogénesis para conectar lo que acabamos de estudiar con ese tercer tomo. Pero la otra opción es el segundo tomo y hacer una selección de los capítulos, son bastantes, bueno, algunos, y de esa selección, pues tocar los temas. Son más como monográficos, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los Puranas que habla acuérdense de las 2 creaciones, la primaria y la secundaria, ¿no? Etcétera, etcétera. O de las jerarquías, hay temas así muy particulares que Blavatsky los enfocó desde el punto de vista simbólico. Entonces, reflexionenlo y vemos. Mañana tenemos a Enrique para el estudio de las cartas de los Mahatmas. Ya sabes, están todos invitados. Ahí están los números de las claves, tanto de la clave general como la especial para poder entrar. Él está abordando las cartas desde otro enfoque, vamos a decirlo, que complementa los estudios regulares de las cartas de sabiduría. Entonces
les recomiendo que los que puedan asistir. Este próximo domingo, y ahora sí no me equivoco, tenemos al hermano Gaspar Torres Martínez. El tema es la solución teosófica al sufrimiento humano, ¿sí? El domingo, la conferencia de los domingos. Domingo 11 de septiembre a las 11 horas, hora de México, 18 horas, hora de España, y más o menos las demás horas están ahí para los demás países. Las claves pues son las mismas de todos los domingos, hasta ahorita se han podido conservar, entonces no creo que haya problema. Entonces tenemos al hermano Gaspar Torres, que tiene un conocimiento muy amplio y muy vasto de la enseñanza teosófica, y ha vivido, así que por experiencias personales intensamente la vida teosófica. Nos va a presentar un tema muy interesante sobre la solución de teosófica al sufrimiento humano. Y bueno, vamos a entrar a nuestro tema esta semana. Nos habíamos quedado en un punto sobre los elementos, ¿sí? Los 4 o 5 elementos, ¿no? Agua, tierra, aire y fuego, y éter, que le llaman, pero que sería la casa o la materia astral. Dice, la escala de temperatura desde el grado más elevado hasta el más inferior que pueda concebirse, puede suponerse que es la misma y una en el universo entero. O sea, aquí Blavatsky trata de hacernos ver que hay una serie de, vamos a decirlo así, elementos heterogéneos, pero muy subgéneris que están en todo el universo. Entonces, esto nos lleva a considerar, estoy bajándole el sonido a esto para que no esté haciendo ese ruidito, que aunque hay aparentemente, la ciencia piensa que los elementos que se conocen y que algunos se están descubriendo o se están creando, porque hay varios elementos nuevos, pero que tienen unas vidas muy cortas, se encuentran en el codo del cosmos. Blavatsky tiene una versión, no niega en parte eso, pero dice no son los mismos, a pesar, dice que tengan características muy parecidas. Y en estos puntos ella va a ampliarse en esto. Aquí está hablando de la temperatura. Sin embargo, a sus propiedades fuera de disociación y de la reasociación difieren en cada planeta. Y así entran los átomos en nuevas formas de existencia, no soñadas por la ciencia física e incognoscibles para ella. Quiere decir que los átomos que aparentemente están sosteniendo el universo material, acuérdense, segunda creación, o la creación secundaria, que nos dicen los Puranas, es interesante, o la creación de la oscuridad o de la materia. Los átomos, la materia primordial, Mula Prakriti, que está de alguna manera representada en todo el universo por la luz y la oscuridad y la mente y Fohat, ¿no? Toda esa energía que está llenando el cosmos, aparentemente son los mismos, podrían ser los mismos, pero son diferentes en cada planeta. Y así entran los átomos en nuevas formas de existencia, porque las influencias de los diferentes planetas afectan a esos átomos. Aunque aparentemente, por ejemplo, dicen que van a traer van a traer algunas rocas de Marte, ¿no? Lo van a escoger para traerlas. Pues pueden encontrar aparentemente similitudes con las que hay en la Tierra, ¿no? Los materiales que componen la materia de Marte, pero que ella insiste que hay diferencias a nivel atómico, sí. Dice, nuevas formas de existencia no soñadas por la ciencia física e incognoscibles para ella. Y ella habla de la ciencia del siglo XIX. Como ya se ha dicho en el 5 años de teosofía, que por cierto está en castellano, página 242, la esencia de la materia cometaria, por ejemplo, es por completo diferente de cualquiera de las características que conocen los más grandes químicos y físicos de la Tierra.
La materia cometaria es la materia que está moviéndose alrededor de la galaxia y del sistema solar y del universo, ¿sí? Dice, y aún esta materia durante su rápido paso a través de nuestra atmósfera experimenta cierto cambio en su naturaleza. O sea, resumiendo, Blavatsky insiste en que toda la materia, a pesar de que toda emanó de un solo elemento y después fueron 2 y después 4 y 5, hay 7, pero solamente se conocen 5, ¿sí? Simbólicamente, y aparentemente son, la gente pensará cuando oye agua, tierra, aire y fuego, son los elementos que tenemos en la tierra. No, estas son las formas simbólicas de esa materia esencial, ¿no? Que después a nivel material, a nivel de este planeta o de esta galaxia o de este sistema solar, se convierten en los elementos que conocen, pero aún ellos son diferentes en cada planeta. La materia sufre transformaciones, ¿sí? La materia, entre comillas, que es espíritu materia, ¿no? Está activada por Fohat, que emana, recuerden, de ese tercer logos, cuando ya se manifiesta a través del cosmos. Y así, no solo los elementos de nuestro planeta, ya hasta, vuelve a repetirlo, sino hasta los de todos sus hermanos en el sistema solar, hablando de Marte, Mercurio, Venus, etcétera, difieren tanto unos de otros en sus combinaciones como en lo de los elementos cósmicos de más allá de nuestros límites solares. Ya quiere decir que los elementos que están formando el planeta Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, etcétera, difieren entre ellos, a pesar de que pues, puede haber que haya zinc y haya cadmio en Marte. Parece que han detectado algunos elementos. Las máquinas aparentemente registran los que están acá, pero a nivel atómico ella dice, insiste, que hay grandes diferencias. Por lo tanto, los elementos de nuestro planeta no pueden ser tomados como modelo para servir de comparación con lo de los otros mundos. Entonces, aquí podría en este momento haber una interesante reflexión, ¿no? La ciencia está avanzando a muchos pasos para traer materiales de otros planetas. Ahorita creo que ahí hubo un aparato de los japoneses que trajo material de un cometa, ¿sí? Tomó de la cola que deja en el camino, tomó este polvo del cometa y aparentemente fue traído a la Tierra y está siendo estudiado. Lo que quiero decir es que no nos podemos confiar en que si conocemos los elementos aquí en la Tierra, eso nos pueda servir para clasificar a los de afuera. Pero hay un punto importante, y este tema es el que tarde o temprano tendremos que abordar, y considero que la sesión siguiente se la tendremos que dar. Son los átomos de vida. Los átomos de vida es un tema muy interesante, muy amplio. Lo trató Madame Blavatsky incluso en un pequeño folleto, ¿no? Yo tengo la idea de tener ese folleto y cuando lo busque y lo encuentre junto con el material de la guía, se los enviaré a todos en la sesión del monográfico que tengamos con los átomos de vida. De hecho, cada mundo posee su Fohat. Mírense, la aparente dispersión de la vida una en todo el universo nos lleva a considerar, y ella lo refleja aquí, que cada mundo tiene su propio Fohat, su propia energía de vida, que es omnipresente en su propia esfera de acción. Pero existen tantos Fohats como mundos, cada uno de los cuales varía en poder y en grado de manifestación. A eso nos lleva a considerar varios elementos. Primera, es cierto que emanó
un Fohat, aparentemente en la parte primitiva, original, cuando este universo se empezó a generar, a emanar en la creación primaria, recuerden, en la creación de la luz. Pero a medida que este universo se dispersaba, se abría, se multiplicaba, y la vida una se transformaba en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, o sea, iba fragmentándose la vida una en diferentes manifestaciones del mismo Fohat a medida que se iba emanando este universo y sobre todo en la creación secundaria o de la oscuridad o de la materia en la que estamos. Entonces, eso nos lleva a considerar lo siguiente. Es cierto, hay un solo Fohat, pero ese Fohat se manifiesta de diferentes maneras. Es como se acuerdan ustedes el prisma de laboratorio de el señor Isaac Newton. Él tenía un prisma, hizo pasar un rayo de luz por una de las caras y del otro lado obtuvo los 7 colores del arco iris, la descomposición de la luz. Que si regresaba esos 7 colores por el prisma obtenía luz blanca. O sea, quiere decir que la luz blanca es una variedad de vibraciones de diferente frecuencia que a nuestro sentido nos percibimos como diferentes colores. Fohat es muy parecido. Tiene tantas, yo les he estado adjuntando y manteniendo una serie de descripciones de Fohat en las guías de estudio. Se manifiesta de muchas maneras, ya tanto lo hemos repetido, ¿no? En nosotros está como prana, está como el linga, se puede decir prana, como la serpiente, ¿no? Kundalini, como el sutratma, ¿no? O la línea de energía que une a todos los vehículos, a todos los principios, ¿no? El hilo de plata, que tanto le llaman. Ahí es Fohat de nosotros. Fohat tiene la tendencia a unir, ¿sí? A unir en general. Y eso como una característica de las varias que tiene. Insisto, el pasaje dice que nuestro propio planeta tiene su propio Fohat, o por lo menos su característica para el planeta Tierra. Si ustedes leen bien el pasaje, verán, dice, de hecho, cada mundo posee su Fohat, que es omnipresente en su propia esfera de acción. Pero existen tantos Fohats como mundos, cada uno de los cuales varía en poder y en grado de manifestación. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace ver que de alguna manera Fohat es la esencia de la seidad, la esencia del absoluto, que emana de esa, porque es la fuerza, la vida, la electricidad que se manifiesta en los niveles más materiales, ¿no? La energía que de alguna forma está compenetrando a toda la materia, en todo el cosmos, y está participando de la emanación del universo, de su formación, ¿no? De las estrellas, de los planetas. En el Sol está Fohat, en cada planeta varía, porque cada planeta tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene su propia jerarquía, sus propios Dian Shohans, ¿sí? Que son los que gobiernan esas jerarquías, por ejemplo, los 7 planetas sagrados. Ahí tenemos que empezar a notar. Y cada planeta, como Mercurio, tiene ciertas características. Vean por qué los comparan con los dioses en el panteón griego, ¿no? Mercurio es el comunicador, el mensajero, ¿no? Del Olimpo, lleva los mensajes de Zeus a otros dioses, incluso a los humanos. Es muy peculiar su carácter, su forma de ser, pero también significa sabiduría. Está muy relacionada a Mercurio, creo que con el planeta Venus, con el planeta, digo, con el Buda. Vamos a Marte, una energía muy grande, muy fuerte, muy
muy energética, vamos a decirlo así, y que tiene una función sumamente ligada a la transformación del ser humano, sobre todo en las etapas primarias y secundarias, ¿no? Le han llamado Marte, está relacionado por tener ese color rojizo a la divinidad de la guerra, ¿no? A este dios de la guerra del panteón griego. ¿Qué quiere decir? Pues que no puede ser el mismo Fojat que activa a esa materia energía del planeta Marte, igual que el del planeta Mercurio. Yo estoy tratando de ampliar lo que comenta Blavatsky, ¿no? Las características de los seres que puedan vivir en las esferas o en los universos paralelos de la cadena mercuriana, pues tienen ciertas características que difieren a los de la cadena marciana. De acuerdo a la enseñanza oculta, los habitantes de Marte están en otra de las esferas superiores, ¿sí? Y los de Mercurio también. ¿En qué grado están de desarrollo? No es el momento de tocar ese tema, pero bueno, difieren, ¿no? Difieren en su desarrollo, sobre todo superior, como difiere el desarrollo de la Tierra en relación a Venus, ¿no? Que es nuestro hermano mayor, nuestro vigilante. Todo tiene una serie de elementos muy interesantes que simbólicamente Blavatsky trata en este segundo tomo, ¿no? Las jerarquías venusinas están muy ligadas a lo que nos dieron la mente, vamos a llamarlo así. ¿Esto qué quiere decir? Que el Fojat de Venus es muy diferente al Fojat de Mercurio y de Marte. Y por supuesto de Saturno, de los planetas exteriores, pues ya los entenderíamos, pero quiero referirme nomás a los planetas sagrados, ¿sí? A Júpiter, etc. Espero que esto lo pueda. ¿Qué quiere decir? Que en esencia es un solo Fojat, pero que se manifiesta de diferentes formas. Puede que es una energía inteligente, está autoconsciente. Y eso le lleva a tomar cierto aspecto según, muy probable, la jerarquía, las características del plan divino para esos planetas, etcétera, etcétera. Los Fojats individuales, yo aquí puse un dragón, me gustan estos, una relación de los dragones con Fojat, no es nada raro. Constituyen un Fojat universal. A ver, aquí ya viene a complementarnos algo el pasaje. O sea, todos los Fojats que están en Mercurio, en Venus, en la Tierra, en Marte, en Saturno, en Júpiter, etcétera, en todos los planetas, son individuales, pero que en realidad forman el Fojat universal que ya insistía, o el Fojat colectivo, el aspecto entidad de la única y fíjense, el aspecto entidad de la única y absoluta no entidad, que es la absoluta seidad, witness, sat. Por eso yo insistía que de alguna manera Fojat es un aspecto, vamos a decir, de la seidad, del absoluto. Probablemente ya transformado cuando pasa a través de los tres logos y se manifiesta en el cosmos por Mahat. Recuerden que Fojat también es el resumen de los 7 primordiales, ¿no? Es la síntesis de los 7 primordiales. También representa. De otra manera, llegamos a considerar que si Fojat es así, pues nosotros tenemos la vitalidad de los 7 primordiales, de los 3 logos, la fuerza y de la esencia eterna que está en nosotros. Por eso, nosotros representamos en pequeño un universo, pero en micro. En nosotros están todas las características, no desarrolladas, muchas de ellas, en potencia,
esperando su manifestación. Y Fohat tiene que ver con esa manifestación, de acuerdo al desarrollo y programa de los principios de cada ser humano, a sus vidas que son determinantes por las experiencias que vive. El Fohat, muy probable que nos activó en vidas anteriores, no es el mismo que tenemos ahorita en cierta manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos la suma de tendencias, de escandas de vidas anteriores, ¿no? En donde alguna vez quizá fuimos guerreros, en otros pues a lo mejor éramos verdugos, en otros fuimos mujeres campesinas, en otras a lo mejor nos tocó ser de la nobleza o princesas, en otro pues tuvimos como ladrones o asesinos. Toda esa combinación de experiencias, de miles de experiencias que traemos todos, algunos menos, algunos más, se debió a esa fuerza que es Fohat y caracterizada para que esa experiencia de esa vida, la que fuera, de las 10, 50, 100 o 200 o miles de vidas que haya vivido un sujeto, variara. En esencia es la misma, pero varía según las condiciones y el programa que determina pues, los señores del karma o el programa que determina la vida, el alma, ¿no? El alma espiritual para esta encarnación. Y eso nos hace reflexionar, ¿no? Pero déjenme volver a repetir el pasaje. Este es uno de los más interesantes. Los Fohats individuales, probablemente mi Fohat, constituyen un Fohat universal. Los Fohats colectivos suman el Fohat universal. El aspecto entidad, y fíjense, el aspecto entidad. Fohat es una entidad de la única y absoluta no entidad. ¿Qué es la no entidad? La seidad, el absoluto, porque no es un ser. Que es la absoluta seidad, y aquí habla de Vidnesat. Millones y billones de mundos son producidos en cada Manvantara, y se dice, por lo tanto, debe haber muchos Fohats a quienes nosotros consideramos fuerzas conscientes e inteligentes. Entonces, Fohat es una fuerza consciente e inteligente que está en nosotros, activando todo nuestro sistema. Lo tenemos presente en todas las operaciones de movimiento, de reflexión, de sentimientos, del habla. O sea, es la energía de alguna manera vital, pránica, mezclada con la energía de vida y todos los elementos que emanan del ego espiritual, Atman, nos está irradiando constantemente a todos para transformarnos, para cumplir con nuestro programa en la encarnación que nos ha tocado e ir avanzando en el proceso de evolución. Entonces, esta energía es sumamente importante y no la podemos ignorar a pesar de que es compleja en un momento dado su comprensión. Encerrado en el seno de la eterna madre, en su estado pristino y virginal, cada átomo nacido más allá de los umbrales de su reino está condenado a diferenciación incesante. O sea, cada átomo que emana de la madre, de la eterna madre, acuérdense, la madre inmaculada de este universo, de esta segunda creación, o emanación, porque la palabra creación no gusta mucho, emanación, ¿no? Como llaman los Puranas, este universo de la materia, de la oscuridad, así es considerado. Dice, este universo, dice, encerrado en el seno de la eterna madre, la Prakriti, en su estado pristino y virginal. Cada átomo nacido más allá de los umbrales de su reino, que nació para mí en el universo original, nominal o primario,
está condenado a diferenciarse constantemente en todo este universo que estamos. La madre duerme, aunque siempre está respirando. El flujo de inspiración como el corazón, ¿no? Diástole y sístole. Y cada expiración envía al plano de lo manifestado sus productos pótreos, los cuales, arrebatados por la ola de flujo, son esparcidos por Fohat. Aquí es interesante esta parte. Y arrastrados hacia o más allá de esta o de otra atmósfera planetaria. Recuerden que cuando inspiramos, admitimos la vitalidad, la energía, y cuando expiramos desechamos sobrantes. Entonces el universo inspira, la gran madre que duerme, así se le llama simbólicamente, aunque siempre está respirando. ¿Por qué está siempre respirando? Porque siempre hay movimiento, todo se está moviendo. Hemos insistido mucho en que no hay nada estático, aunque nuestros sentidos no se percaten del movimiento. Aparentemente este boli no se mueve, está estática, su material, pues a nivel atómico, y esto lo dice la ciencia, los átomos del plástico que conforman este boli o esta pluma o este lapicero, están vibrando porque el Fohat está presente, la energía y manteniendo a los átomos y a los electrones girando y crea un campo magnético que mantiene cohesionada la materia de plástico de este boli. Si en ese momento Fohat se retira, la materia se desintegra. Los átomos ya no están unidos y se esparcen. Entonces, todo lo que vemos, los objetos que perciben nuestros sentidos, están compenetrados de esa energía. Y esa energía los mantiene en las formas que nuestros sentidos perciben. No quiero entrar mucho más en detalle, pero sabemos muy bien que nuestros sentidos ven en base al trasfondo de nuestra naturaleza, a nuestras experiencias, ¿sí? Coloreamos lo que vemos, ¿no? O sea, si ya hay un maya, una ilusión de lo que nos rodea, todavía nosotros, cada uno lo distorsiona según su bagaje personal, lo que trae de vidas anteriores más el aprendizaje de esta vida. Entonces, no vemos la realidad, entre comillas, la realidad del plano, aunque esto es una ilusión. O sea, si no logramos ver, a reconocer la ilusión de este plano, porque estamos totalmente apegados a él, pues menos vamos a darnos cuenta de la fantasmagórica ilusión que significa este universo, ¿no? Presentado a nuestros sentidos, a nuestros ojos, a nuestros sentidos, para llevar a cabo una función, nuestro desenvolvimiento, nuestra evolución. Y Fohat es uno de los importantísimos actores de este proceso. Sin él probablemente no tendríamos esa atmósfera de experiencias para poder, vamos a decir, aprender las lecciones que necesitamos. Déjenme repetir el párrafo segundo. Dice, la madre duerme. Podríamos hablar de Mula Prakriti, la Inmaculada, aunque siempre está respirando. La respiración se puede entender el movimiento constante, como las olas del mar. Hay movimiento constante. Y cada expiración, o sea, cada vez que expira, que exhala, envía al plano de lo manifestado sus productos pótreos, o sea, sus sobrantes, vamos a llamarlo así, los cuales, arrebatados por la ola del flujo, son esparcidos por Fohat y arrastrados hacia o más allá de esta o de otra atmósfera planetaria. Aquí vamos a tener que ver el siguiente párrafo que lo complementa. Una vez que esta última se ha apoderado del átomo, o sea, esta última emanación pótreo de ese átomo, se ha apoderado de ese átomo, de su pristina pureza ha desaparecido para siempre, a menos que el hado lo disocie de aquella expiración de la madre
conduciéndolo a una corriente de flujo en términos ocultistas de acepción completamente diferente de la ordinaria, pudiendo ser entonces arrastrado nuevamente a la frontera donde había previamente sucumbido y tornar rumbo, no hacia el espacio de arriba, sino hacia el de dentro, siendo conducido a un estado de equilibrio diferencial y felizmente reabsorbido. ¿Cómo podemos sintetizar estos pasajes que pueden parecer un abracadabra a nuestros oídos? En términos generales, es que la materia esencial, los átomos de vida que la Gran Madre está generando, con lo que se está moviendo, y que de alguna manera Fojá tiene la función de aglutinar y formar y dar y activar en todo el universo, reciben influencias de este universo, tanto las influencias que los renuevan, esto es para mí renovación, como lo que los precipitan y los disocian más. La disociación significa la pérdida de la parte pristina de los átomos de vida. Esto nos lleva a pensar que hay partes del universo o hay secciones de este universo en que las características de los mundos que habitan, que son habitados, están muy influidos por esta pótrea influencia de la madre que duerme. Y otras secciones están influidos por la pristina influencia de los átomos de vida que se han regenerado, que han tornado y tomado un rumbo hacia adentro y siendo conducidos a un estado, como dice acá, de equilibrio diferencial y felizmente reabsorbidos. Un ejemplo que podríamos ayudarnos es el siguiente. Supónganse ustedes, nosotros siempre hemos pensado que viene la muerte, desencarnamos nuestro traje, pues ahora casi lo incineran en todos lados. Digo en todos lados porque más que por creencias en la incineración, a veces es porque ya no hay espacio en donde enterrar y se vuelve complicado. Los átomos de vida de nuestro cuerpo no desaparecen. Son muy peculiares y son característicos de quien fui yo. Ellos entran en una corriente de regeneración, de flujos. Imagínense ustedes al sistema solar como un sistema de venas de energía que se está moviendo entre los planetas o por los planetas, donde las energías que emanan de cada uno de los planetas son llevados hacia el sol, purificados como el corazón que está sacando la sangre, la está bombeando y la está volviendo a oxigenar y la está limpiando constantemente. ¿A qué nos lleva eso? Que esos átomos de vida que formaron a Isaac Hawley, cuando son incinerados el traje físico, fluyen en esa corriente, son transformados, purificados, reciclados, pero no pierden su esencia porque es una esencia universal. Acuérdense que viene de la Madre Inmaculada, ¿sí? Que han emanado de ahí. Entonces esos átomos de vida son purificados y vamos a decir, y adquieren nuevas características si las cosas han ido mejor en la forma de vida, positivas, vamos a decirlo así, ciertos elementos o aspectos de los átomos de vida que cuando vuelva a encarnar los principios que forman a Isaac Hawley se aglutinan alrededor del doble etérico o Linga Sharira para formar el nuevo efecto. Esta enseñanza es muy importante porque nos viene a abrir una puerta que no se había considerado antes. No creo que todos sepan sobre este tema, que nosotros, la esencia de nuestra naturaleza no se pierde, sino que esa esencia, después de pasar a ciertos planos y ser reciclada, activada, vitalizada, también dependiendo, que acuérdense que átomo de vida tiene que ver mucho con el sujeto en el que estuvo. Y hay mucha influencia de la forma de vida del sujeto. O sea, pregúntense ustedes, ¿qué influencia le están dando o le han dado a su cuerpo
con las actividades, pensamientos, emociones, palabras y acciones que hicieron hasta ahora en esta encarnación. Reflexionen. Esas características de la forma de vida están impresas e impregnadas toda nuestra naturaleza. Recuerden que el cuerpo físico es un reflejo del yo divino espiritual Atman. Acuérdense. El cuerpo emocional, o sea, Kamarupa, es de los aspectos búdicos. Y la mente superior, pues tiene su correligionario con la mente concreta. O sea, somos una copia de la triada divina hacia abajo y se forma la personalidad. Esta personalidad está conformada por átomos de vida que emanaron de la triada superior, pero con las características de las vidas que se han ido repitiendo desde hace cientos o miles de años y que han ido conformando diferentes personalidades según el programa de esta alma. Y estas personalidades hicieron y deshicieron a través de experiencias muchas cosas, aprendieron muchas cosas. Eso es en términos generales. Siempre habrá excepciones, ¿sí? Espero que esto pudiera explicarlo más. De todos modos, podemos abrir un poco Chuy y Emilce, por si hay alguna pregunta. Ahí está. A ver, Salomón, creo que tienes una preguntilla por ahí. Hola Isaac, como siempre, muchas gracias por tu ayuda para entender estas cosas tan complejas, pero que tú nos las haces un poco más sencillas a través de la explicación que nos das y de tus diseños y diagramas que haces. Muchas gracias. Oye Isaac, una pregunta. ¿El cuerpo físico de los planetas del sistema solar representan el globo de cada uno de los planetas? O no es así, porque también aparte tenemos que pensar en que hay planetas rocosos y hay planetas gaseosos. Después de Marte, todos los demás son gaseosos. Entonces, realmente cada uno de ellos, de los que vemos, ya sea a simple vista o con telescopio, representan el globo de... Sí. Cada planeta, por ejemplo, Venus tiene su cadena planetaria, ¿sí? Marte tiene la suya, Mercurio tiene la suya, Júpiter tiene la suya, Saturno tiene la suya. Y si nos vamos a los demás, pues también, aunque no me quiero salir de los planetas sagrados por el momento, y aunque tampoco se mencionan dos más. Con los que tenemos la parte, todos están en este plano material, y son las características de los globos D, por decirlo así. Para Correcto. Responderte, sí. Sí, muchas gracias, Isaac, muy amable. A ti. Él sí. Yo quería preguntarte si los átomos permanentes que menciona en el estudio Annie Besant es lo mismo que este átomo esencial, quiero decir. En parte yo sí creo que sí. Está relacionado, ¿no? Sí, mira, hay una serie a veces con Annie Besant del cambio de términos. Sí. Y eso le ha creado algunas confusiones. Por ejemplo, en lugar de decir Linga Sharira, pues le pusieron doble etérico. Doble etérico, sí. O sea, yo no digo que no haya sido práctico para popularizar la enseñanza, pero sí ha creado confusiones y a veces hay que estar verificándolo. Sí, vamos a considerar lo que sí. Porque como es lo esencial que va bajando, no, de donde te pongas, desde donde estés, desde el punto de vista que lo tomes, digamos, desde lo superior de la seidad, cuando se emiten los logos, hasta el ser humano y los planos inferiores, siempre permanece ese átomo permanente en todo sobre la conciencia de Annie Besant. Y esta parte de Blavatsky es igual, ¿no? Es más o menos lo que nos vienes a decir, sí, aunque nos estés hablando de cosmogénesis. Sí, mira, yo pienso que cuando tengamos el monográfico del átomos de vida, claro, va a ser más clarificador para todos. Gracias, Isaac, muchas gracias. Está Cecilia antes, estaba antes de todo. Vale, Cecilia.
Gracias, Isaac. Isaac, ¿podrías poner la diapositiva esa en la que hablas de que los FOJAT individuales constituyen el FOJAT universal, por favor? Un poquito para atrás. ¿Este? Sí, esa. ¿Qué relación ves vos con respecto a este último párrafo? Por lo tanto, debe haber muchos FOJATs a quienes nosotros consideramos como fuerzas conscientes e inteligentes. Eso me llama mucho la atención. Sí. ¿Qué relación ves vos con los espíritus planetarios? ¿Qué relación hay, digamos, porque yo concibo a los espíritus planetarios como una diferenciación más hacia la manifestación de Mahat, de la mente universal? Pero entonces aquí está poniendo a FOJAT como esa fuerza consciente e inteligente que yo la atribuyo a los espíritus planetarios, o simplemente es la manifestación FOJAT de esa fuerza, digamos, de voluntad o activa que surge de esas mentes para impulsar a la materia las diferentes manifestaciones. Básicamente la pregunta es, ¿qué relación habría con FOJAT en relación con los espíritus planetarios? Mira, obviamente, pues FOJAT se manifiesta en todos los otros niveles, pero sí me llamó la atención, ¿verdad? Porque eso de ponerla como fuerza consciente e inteligente también me la ubica a nivel de la concepción de espíritu planetario. Sí, mira, si FOJAT emana de la fuente una, vamos a llamarlos desde ahí para no entrar en otros detalles, y tiene las características de la luz y la oscuridad y la mente Mahat, y el pasaje, no lo hemos ahorita ya visto, lo vimos en pasadas sesiones, dice, FOJAT es la síntesis de los 7 primordiales, es su manifestación de ellos y es inteligente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los espíritus planetarios son activados de alguna manera por FOJAT. La función de FOJAT es unir, traer las ideas de Mahat de la mente a las jerarquías, ¿sí? Producir la unión, tiene muchas variantes en su manifestación. Y es para mí una representación. Se puede decir que los espíritus planetarios descienden de esa característica de FOJAT, en parte porque FOJAT es la síntesis de los primeros, de los 7 primordiales que emanaron de Mahat. Espero que te pueda clarificar eso. Bien, gracias. A ti, gracias Cecilia. Vermari, por favor. Buenas tardes, buenos días a todos. Yo lo que quería preguntarte, Isaac, más bien, si en realidad de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo sobre FOJAT y esto último que estás diciendo, me llamó mucho la atención. Ayer entré al estudio de Martín y se hablaba justamente de bueno, ¿dónde está algo así? No me acuerdo del todo bien la pregunta, pero se relacionaba con ¿dónde está la inteligencia? Entonces la inteligencia en realidad, si vemos que FOJAT permea todo, la inteligencia está en todo, ¿no? En todo, en las mismas unidades de átomos que existen. Y por otro lado, bueno, todo esto una reflexión que yo te la pongo a tu consideración. Si en realidad FOJAT no es todo en realidad, ¿no? Yo lo veía que es todo, no solamente es algo que pega, sino es algo que crea, es algo que une, es algo que está presente en todo, es la inteligencia viva del universo, dicho de otra manera. Vamos a decirlo no es así. Entonces, vamos a decirlo así. Realmente la expresión justamente de la creación en cada periodo. Bueno, es un colaborador de la emanación del universo, un colaborador muy importante, vamos a llamarlo así. Como su brazo derecho, ¿no? Podemos decirlo. Ahora, como cada átomo, el universo está empapado por la conciencia universal, ¿sí? Por la mente universal. Pero cada forma, vamos a decir, toma de esa conciencia universal en función de la vibración que la forma tiene, ¿sí? Un átomo de vida, por ejemplo, nuestro corazón. El corazón tiene características de inteligencia superior
a las otras partes del cuerpo, ¿sí? O sea, la ciencia ahora nos habla, ¿no? Que las diferentes partes de nuestro cuerpo son inteligentes. Inteligentes en el sentido de la función que representan y las condiciones en las que se encuentran. Nuestra inteligencia, vamos a decir, física, cerebral, pues está adaptada a un sistema, vamos a decirlo así, adecuado a esa vibración que puede captar el sistema de la inteligencia, vamos a decir, de la mente universal, vamos a llamarlo así. O sea, cada forma, según el estado evolutivo y las condiciones que tiene, puede tomar de esa inteligencia universal, de esa mente universal, ciertas vibraciones que le consideran, que le son adecuadas y en simpatía para poder expresarse en el periodo de su evolución. ¿Qué quiere decir? Que hay ahí, otro día estaba yo leyendo que le están dando a los pulpos, al pulpo, los ingleses le están dando un carácter de ser consciente, de ser autoconsciente. El pulpo es muy inteligente, ¿sí? Y para todos aquellos que comen pulpo, pues deberíamos pensar, ¿no?, que estamos atentando contra la vida de un ser que es autoconsciente, muy inteligente dentro de los animales del mar, ¿no?, como el delfín, el pulpo, probablemente también las ballenas. Quizá hay una variación de esa inteligencia. Y nos debería, y eso es lo que en parte también nos debe hacer considerar que están muy cerca a la evolución que nosotros tenemos en cierta forma. Y nos debería hacer reflexionar. Incluso hay pruebas de animales que pareciera que no nos importan mucho, como las gallinas, ¿no? Se han hecho pruebas y tienen cierta inteligencia, ¿sí?, de protección de sí mismas y de sus polluelos y de sus vidas, ¿no? A nosotros que nos parecen tan indiferentes esas formas y nos alimentamos de ellas. Y no estoy entrando a cuestionar ahí a los que comen carne, ¿eh? Cada quien es libre de hacerlo. Nos deberíamos poner a pensar los grados de inteligencia y de sufrimiento que pueden tener esos animales, porque en realidad los matamos de una manera horrenda. Si ustedes vieran, como le dije una vez a alguien, si has ido tú a una de esas carnicerías, esos centros donde matan a las vacas, a los terneros, y oyes los gritos de dolor, de que saben que los van a matar, de sufrimiento, yo creo que no volverías a comer carne, nomás de saber que... Y nosotros comemos carne porque no escuchamos, porque ya nos sirven eso en nuestro plato y por condicionamiento lo hacemos. No me quiero desviar mucho, pero de alguna manera, Bermari, sí, tienes de alguna manera, estamos de acuerdo. ¿Sabes por qué me quedé pensando en eso? Pensé en lo que está descubriendo la ciencia de la capacidad de las partículas de cambiar de una manera tan rápida, o sea, como en la constitución del átomo, por ejemplo, los experimentos del bosón de Higgs, todo eso. Entonces me quedé pensando que en realidad ellos también son inteligentes desde su perspectiva o desde su nivel. Entonces, todo está permeado por Foucault, por esa inteligencia, ¿verdad? Gracias, Isaac, te agradezco mucho. Al contrario, hasta luego, Bermari. A ver, Sergio. Sí, Sergio, ¿verdad? Sí, en el estudio me llamó mucho la atención en una parte de la guía donde dice que Blavatsky consideró el fuego, la electricidad materia. Y ahorita que están diciendo que Foucault tiene varias manifestaciones, entonces también es parte de, o sea, se manifiesta en materia Foucault. Sí, es la que está presente, es la que activa toda la materia, entre comillas. Tenemos que hacer una reforma de nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Sí. Materia y energía son los mismos, ¿no? La materia es la seidad vibrando de una manera más densa, ¿no? Y la luz y la oscuridad es lo mismo, solamente que la luz es más sutil y la vibración de la oscuridad es más densa.
Entonces, nuestros sentidos lo ven separado. Pero en realidad las dos son parte del primer logos, de la seidad, de la fuente del logos inmanifestado. ¿Qué a eso nos lleva? Fohat emana de Mula Prakriti, está en forma potencial y se despliega a través del primer logos, pasando por el segundo y aparece a través del tercero como Fohat en este universo, siendo la síntesis de los 7 primordiales, de los primeros seres que aparecen en el universo. Y de ahí se despliega y se diversifica por todo el universo. Por eso aparecen pasajes donde dice que cada planeta tiene su Fohat, que la suma de los Fohats colectivos forman el Fohat universal, etcétera, etcétera. Y ahí podrías tú comprender que de alguna manera esta energía que está en todos, en nosotros, en todos los aspectos de la materia que vibra, ¿sí? De alguna forma participa para aglutinar, unir, formar los objetos de este fantasmagórico universo que es una ilusión, pero que para nosotros, para nuestros sentidos, para la personalidad, necesario para evolucionar, ¿sí? Ya lo que te puedo decir. Por como va a recordar, no lo recuerdo bien. Fohat emana en el segundo, Tercer logos. El tercer logos. Pero ya está él, desde el primero potencialmente, entonces aparece. Esto también se puede ver en la analogía de Osiris. Sí. ¿Qué parte podría ser Fohat en esa interpretación? Uy, déjame ver, ahí nunca lo he puesto, no lo he pensado ahorita, pero podría haber. Déjame reflexionarlo y te digo, Sí. no lo tengo ahorita ahí pensado, Sí. pero alguno de las formas de la divinidad, porque estamos hablando de los dioses que de alguna manera están relacionados con otros dioses más sutiles, de la triada primigenia, vamos a llamarlo así, aunque ahí se conformó una ogdada, pero bueno, déjame verlo y yo después te lo puedo comentar. Sí, gracias. Se me hace complicado siempre todo esto, pero las analogías a mí me ayudan mucho. Sí, no te preocupes, déjame ver. Sí, gracias. Bueno, vámonos al silencio otra vez, por favor, Chuy y Milce, por favor. Silenciado. Gracias. Sea como fuere, el aliento del Padre Madre salió frío y radiante, ¿no? Y se calienta y se corrompe para enfriarse de nuevo y ser purificado en el eterno seno del espacio interno, dice el comentario. Esto está interesante. Se dice el comentario: el hombre absorbe aire puro y fresco en la cumbre de la montaña y lo expele impuro y caliente y transformado. O sea, inspira aire puro, como habíamos dicho. La madre también expele, inspira y expele. Vuelvo a repetir el pasaje. Dice, sea como fuere, el aliento del Padre, Madre, y aquí está la esfera de Mula Prakriti, de la primera creación, de la creación noumenal o de la luz, en el centro. Ya estamos hablando aquí de primer logos y manifestado, pero dice, el aliento del Padre Madre sale frío y radiante. O sea, cuando emana, sale frío y radiante. Pero estamos hablando del Padre Madre. Llegas al primer logos y ahí sufre una transformación a partir de ahí y se empieza a manifestar a través del segundo y tercer logos como Fohat. Dice, y se calienta y se corrompe. Se calienta y se corrompe para enfriarse de nuevo y ser purificado en el eterno seno del espacio interno. O sea, el Padre, imagínense, voy a poner una analogía, el Padre Madre
expelen, inspiran, emanan, sale frío y radiante. Al emanar y entrar al cosmos se calienta y se corrompe. Vuelve a ser absorbido y purificado en el seno del espacio interno, dice el comentario. Vuelve a ser expelido y vuelve a ser introducido. Diástole y sístole. El corazón es una analogía interesantísima. El corazón absorbe sangre a la que purifica y la lanza nuevamente, ¿no? Dice, el hombre, dice el comentario, el hombre absorbe aire puro y fresco en la cumbre de la montaña y lo expele impuro y caliente y transformado. Esta simbología, analogía que hace aquí HPB es muy interesante. Podemos verlo así. El padre-madre absorbe ese frío y radiante aliento de la seidad. Y lo expele cuando se forma el cosmos. Más o menos caliente y ya corrompido. Corrompido quiere decir dividido, fragmentado en el universo, para volver nuevamente a absorber y a volver a repetir los tres logos, esa inspiración, expiración. Pero la inspiración la recibe del Padre, Madre, del Absoluto, de la Seidad. Y tiene que ver mucho con Fohat, por eso Fohat después se corrompe. O sea, Fohat es el aliento que absorbe. Es un estado, me atrevo a decirlo, quizás sea romántico, pero yo lo veo así. Un estado permanente de absorción de la seidad por parte de Mulak Prakriti, el Padre, Madre, y lanzándole al cosmos. Absorben y lo lanzan al universo. Lo absorben, lo lanzan a través del primer logos, segundo logos, el Mahat y las jerarquías. Vuelven a absorber de la seidad, vuelven a lanzarlo hacia afuera. Inspiran, parece, para enfriarse de nuevo y ser purificado en el eterno seno del espacio interno. Todo ese aliento que se calienta y se corrompe es retomado nuevamente y va a ese espacio interno. La madre no la puedo ver de otra forma, Mula Prakriti. Este pasaje es complejo y es muy interesante y quizá me gustaría después, si hay alguien que tenga algún comentario, lo podemos volver a tocar. Así, en cada globo, siendo la atmósfera más elevada su boca y la inferior a los pulmones, el hombre de nuestro planeta, respira únicamente el desecho de la madre y por lo tanto está condenado a morir en él. Por eso morimos, porque respiramos los desechos de la madre. Y se vuelve a repetir el pasaje. Así, en cada globo, siendo la atmósfera más elevada su boca y la inferior los pulmones, el hombre de nuestro planeta respira únicamente el desecho de la madre y por lo tanto está condenado a morir en él. El que pudiese alotropizar el oxígeno perezoso en ozono de cierto grado de actividad alquímica, reduciéndolo a su esencia pura, para lo cual hay medios, decía Blavatsky, descubrirá con ello el sustituto del elixir de la vida y podrá prepararlo para usos prácticos. Aquí nos está diciendo Blavatsky una fórmula, la fórmula de la vida eterna, entre comillas. ¿Por qué morimos? Obvio, estamos hechos para tener un fin determinado, un periodo de vida con experiencias, y algunos se agotan más por el karma, otros posteriormente, algunos viven más, etcétera.
todo dependiendo de las condiciones kármicas. Pero al final todos morimos. O sea, lo interesante es que la madre respira esos desechos, lo menciona en el primer párrafo, ¿no? Hay ciertos desechos que son expirados y la atmósfera de la Tierra y probablemente de otros planetas, si tienen formas habitables, pues tendrán una serie de condiciones de vida largas o más cortas y que están condenadas porque respiramos de esos desechos. Y abajo da una fórmula para ella muy, muy oculta, alquímica. Dice, el que pudiese alotropizar el oxígeno perezoso en ozono de cierto grado de actividad alquímica, reduciéndolo a su esencia pura, para lo cual hay medios, ella habla de los alquimistas, de los verdaderos, descubriría con ello el sustituto del elixir de la vida tan perseguido en la antigüedad, que poseen los dioses, ¿no? Le hablan del Amrita, ¿no? Creo que en la India. Y Soma, no estoy muy seguro de eso. Y podría prepararlo para usos prácticos. Esto nos lleva a pensar que de alguna forma las limitaciones en nuestro programa como humanos está determinada por varios factores, incluso por la ley kármica. Pero hay un límite máximo de vida en nuestro planeta determinado por este tipo de vibraciones que absorbemos a través de la respiración y afectan nuestra naturaleza. El proceso mencionado respecto de las pequeñas ruedas, la una dando nacimiento a la otra, tiene lugar en la sexta región, contando desde arriba y en el plano del mundo más material de todo en el cosmos manifestado, nuestro planeta terrestre. Estas 7 ruedas, o sea, 7 planetas, ruedas son planetas, esferas, son nuestra cadena planetaria. Por ruedas se indica generalmente las varias esferas y centros de fuerza, pero en este caso se refieren a nuestro anillo septenario. Repito el pasaje. El proceso mencionado respecto de las pequeñas ruedas, la una dando nacimiento a la otra, tiene lugar en la sexta región, de arriba para abajo, ¿sí? Vale, en la región material, contando desde arriba. O sea, estamos hablando del plano material, y ahí es donde se forman las esferas, y en el plano del mundo más material de todo el cosmos, manifestado, nuestro planeta terrestre. Estas 7 ruedas son nuestra cadena planetaria. Por ruedas se puede indicar generalmente las varias esferas y centros de fuerza, pero en este caso se refiere a nuestro anillo septenario, a los planetas, a los 7 planetas, entre comillas, sagrados. Y aquí vamos ya al párrafo 4. Dice, él, Fohat, las construye a semejanza de ruedas más antiguas, colocándolas en los centros imperecederos. ¿Cómo las construye Fohat? Dice la pregunta. Él reúne el lignio polvo, acuérdense que hay teorías que nos hablan de esa atmósfera de energía que rodea a las galaxias y a las ciertas nebulosas, dice, están formadas por polvo cósmico. Él reúne el lignio polvo, el lignio, o sea, caliente, hace esferas de fuego, así empiezan los planetas, acuérdense, por esferas de fuego, corre a través de ellas, él se mueve, Fohat, y a su alrededor infundiéndoles vida y después las pone en movimiento. Entonces, vean qué interesante pasaje para una de las funciones de Fohat. Vamos a pensar en nuestro planeta, en nuestro sistema solar. Dice, Fohat las construye a semejanza de ruedas más antiguas, colocándolas en los centros imperecederos. Hay centros especiales para cada planeta, guardando distancias con el Sol, a pesar de que en un principio se estaban acomodando todas. Esos centros mantienen de alguna manera al planeta en relación al Sol y a los demás con cierta separación. Los centros Laya podrían tener una función, no estoy seguro, pero podría ser.
¿Cómo las construye Fohat? Aquí se hace la pregunta Blavatsky. Dice, él reúne el ígneo polvo, acuérdense las nebulosas, ¿no?, que están moviéndose. Hace de ese ígneo polvo la formación de esferas de fuego, como nos dice la ciencia, ¿no?, la formación de las estrellas. Corre a través de ellas, o sea, les infunde vida y alrededor infundiéndoles vida y después las pone en movimiento. Aquí tenemos una clave de las varias actividades que tiene Fohat en nuestro universo. A las unas en esta dirección, a otras en aquella. Están frías y él las caldea. Están secas y él las humedece. Brillan y las aventa y las refresca. O sea, él está responsable de activar las esferas, los planetas. Así procede Fohat del uno al otro crepúsculo, o sea, de un Manvantara al otro, durante 7 eternidades. Crepúsculo, bueno, aquí 300 eternidades, dice acá, un periodo de 311 billones, 40,000 millones de años según los cálculos brahmánicos. Vale. Vuelvo a repetir este pasaje antes de, ya se acabó, este es el último. A las unas en esta dirección, Fohat les da cierta dirección, a las otras en aquella. Están frías y él las calienta. Están secas y él las humedece. Y brillan y él las enfría, las refresca. Vean la función de Fohat en la formación de los planetas. Así procede Fohat del uno al otro crepúsculo, o sea, de un Manvantara, vamos a hablar del sistema solar, de un Manvantara del sistema solar al siguiente, ¿sí?, al Pralaya, desde el principio hasta el final. De uno hasta el otro, durante 7 eternidades, o sea, durante 7 ciclos. Y esto da mucho más de lo que nos imaginamos. Bien, vamos a detener, van a dar ya las 8. Podemos abrir los micrófonos, por favor. Si quedan algunas preguntillas, con gusto. Están abiertos. A ver, Salomón. Sí, gracias, Isaac. Oye, entonces, a lo mejor estoy equivocado, pero quiere decir que Fohat es el que mantiene al sistema, hablemos del sistema solar, el que mantiene al sistema solar en movimiento, es el que mantiene a los planetas, cada uno de los planetas en su rotación y traslación alrededor del Sol, y además sus demás movimientos que tiene cada uno de los cuerpos del sistema solar, o son leyes, o ahí no lo entiendo muy bien. ¿Qué es lo que hace que se mantenga esos movimientos tan precisos y tan exactos, que la verdad es que son asombrosos? Gracias. Mira, Salomón, la ciencia nos dice que tiene que ver con la gravedad, con las fuerzas de centrífuga y centrípeta que nos dice Blavatsky. Y yo tengo la idea, vamos a decirlo así, con toda esta información, de que Fohat, además de hacer otro tipo de cosas en nosotros personalmente, en la naturaleza, de unir constantemente las formas materiales, él tiene la función de crear, de formar los planetas, las ruedas, como le llaman, de activarlas. Si están frías, las calientas; si están calientas, las enfrías; si están secas, las humedece. O sea, y después les influye la vida. Esto es muy importante. Y lo hace desde una Manvantara hasta el inicio, hasta el Pralaya. Por 7, aquí dice 7 eternidades, 7 ciclos inmensos de tiempo.
eso nos lleva a considerar que Fojat tiene funciones más importantes de lo que nos tenemos idea. Además, Fojat, cuando el planeta o la rueda ya está casi lista, están interviniendo también las jerarquías que van a estar gobernando esa esfera. Vamos a hablar de algunos de los 7 planetas sagrados. O sea, Fojat, hay una correlación entre las jerarquías y Fojat. Vamos a llamarlo así. O sea, y por supuesto Fojat para ese planeta, vamos a poner Mercurio, tiene ciertas características para él, se manifiesta de una manera muy particular para Mercurio, ¿no? Es un planeta muy viejo y sagrado, ¿no? Pero si va con la Tierra, pues es un planeta joven, no es sagrado. Entonces, Fojat ahí actúa de otra manera. Los coloca en la posición que nosotros tenemos en relación al Sol. Vamos a decir, regula, porque puede ser que, también se puede decir que Fojat es la ley que regula los movimientos de acuerdo a la ciencia, ¿no? Los espacios, las atracciones y repulsiones, salvo que digan, este planeta va a ser destruido, entonces él deja de hacer esa regulación y es, vamos a decir, atacado, destruido, o sea, se sale de la área de vida, ¿no? Es como si el planeta Tierra se fuera más cerca del Sol, pues nuestra vida sería más complicada o más alejada, se enfriaría el planeta en exceso. Podemos decirlo que sí, Salomón, y tu función es muy importante. Oye, Isaac, entonces también nuestro cuerpo, cada átomo de nuestro cuerpo físico está Fojat cohesionando a todos los átomos para que se mantenga el cuerpo físico en su posición. Sí, prana, la kundalini, la serpiente la tenemos también, tiene que ver con Fojat. El Sutratma también tiene que ver con Fojat, etcétera. Sí, toda esa fuerza que está en nosotros como un microcosmos está siendo regulado por un tipo especial de Fojat, que está en función del pasado de este microcosmos, de las encarnaciones, de su programa, etcétera, etcétera. Entonces es muy particular con nosotros, muy diferente del Fojat que yo tengo por ejemplo, de Ángela o de Bermari o de cualquier otro. ¿Por qué? Aunque se pueda parecer en muchos aspectos, hay variaciones porque esa tonalidad se la da la forma de vida que yo he tenido. Perfecto, muy amable. Gracias, Isaac. A ti, Salomón. A ver, Ángela. Sí, buenas tardes, Isaac, y a todos. Bueno, a mí me gusta hacer, digamos, analogías con la Biblia y la doctrina secreta o las cosas que nos enseñan, ¿verdad? Entonces me acordé de que en el Génesis dice que y Dios se movía alrededor de la tierra, entonces eso sería Fojat, ¿verdad? Que es el que impregna todo y da vida, calienta todo lo demás. Se podría usar para entenderlo. Ajá. Porque recuerda que Fojat es autoconsciente y es inteligente. Inteligente, ya. Que yo lo vería como una jerarquía, pero bueno, no me quiero meter en explicarlo más. No voy a hacer que sea yo más romántico en ese sentido. No, pero sí puede ser una jerarquía, porque todo es jerárquico, ¿no? Y no va solo, digamos. No, es una jerarquía muy particular, muy especial. Por eso tiene esa diversificación en el universo. Hay un Fojat universal, pero ese Fojat universal es la forma colectiva de todos los Fojats que actúan en todo el universo, por decirlo de alguna manera. Y algo que me llama la atención es que no fue la emanación y ya, no. Constantemente está fluyendo todo. Es como si la seidad, bueno, por decirlo así, estuviera irradiando constantemente a Mula Prakriti o al Padre Madre, estuviera la energía fluyendo desde la esencia divina eterna hacia el mundo fenoménico limitado. Y esto es una idea que me empieza a dar vuelta. Okay. Y el juego kundalínico que tenemos todos nosotros,
es precisamente una parte de FOAT Sí. para Sí. vivificar los cuerpos y las materias en general. Sobre todo cuando ya llegaste hasta un nivel de evolución en que es permisible este desarrollo. Ok, muchas gracias, Isaac. A ti, Ángela. Ver, Mari, por favor. Yo sí quiero participar, pero veo que hay una pregunta en el chat de Patricia Chávez. ¿Alguien la quiere leer o la leo yo? Y después, si me permites, yo participo. Sí, cómo no. Sí, bueno, entonces la voy a leer. Ay, dice Patricia Chávez, muy buena tarde, tengo una pregunta. El aliento de vida está puesto tanto arriba como abajo. De hecho, nosotros estamos alimentados interna y externamente de la madre. Y por eso es nuestra conexión así con la madre. Y nuestro vínculo es muy fuerte. Mi pregunta es, por eso nuestra codependencia hacia la madre, supongo que más que al padre, ¿es lo mismo hacia el universo? Es la Podría pregunta. ser como analogía, a lo mejor sirve, ¿sí? Ha habido etapas en la evolución humana donde la dependencia fue al matriarcado, a la mujer, y después varió en épocas posteriores, recientes, ya históricas, hacia el padre, hacia el patriarcado, ¿no? Pero esto está fluctuando y ahora está empezando aparentemente a volver, y si no al matriarcado, por lo menos a un equilibrio. Ya lo decía un instructor, que mientras no haya ese equilibrio entre lo femenino y lo masculino, o sea, entre los hombres y las mujeres en nuestro globo, en nuestro planeta, no habrá nunca una nueva era de oro, ¿sí? Una era nueva de desarrollo. Mientras siga siendo la mujer sojuzgada, limitada, manipulada y usarla como un objeto sexual, las posibilidades de que las nuevas etapas de desarrollo de la humanidad se den quedan pospuestas hasta que eso se dé. Ahora vemos un cambio. Vamos a decir que puede ser un poco rudo en ciertas formas, extremoso, ¿no? Que si quieren hacer, no se trata de ser como los hombres, se trata de ser las mujeres verdaderamente, ¿no? Y equilibrarse. Pero bueno, es un tema a debate muy interesante. Gracias, bueno, yo Germán. quería preguntar, Isaac, A ver. sí, no, de que yo quería preguntar lo siguiente. O sea, me parece muy interesante estos pasajes que nos acabas de leer, porque haciendo analogías y considerando cómo es arriba y es abajo, y considerando también el aspecto de las leyes de la termodinámica, en realidad, cómo todo cuadra, ¿verdad? Cómo todo coincide. O sea, cómo a través del calor se da la vida, pero también se va degradando esta energía hasta que se queda en lo que diría la segunda ley de la termodinámica, se queda pues ya quemada, pues ya, y entonces es reabsorbida otra vez. Me parece sumamente interesante eso, pero a mí lo que ahora me hace como mucha pregunta es este último párrafo que nos leíste. Dice, así procede Fohat del uno al otro crepúsculo durante 7 eternidades. Está hablando de eternidades, y si hablamos de eterno, estamos hablando de lo inconmensurable. Entonces, de pronto a mí me suena así como que me hace explosión, porque si pensamos que el absoluto en realidad tiene, digamos, el absoluto también tiene una representación de 7, ¿no? 7 eternidades, o sea, como en mundos paralelos, un poco como lo que acabas de decir tú ahorita. Sí, lo que pasa es que puede ser que si la palabra eternidades no sea la que nosotros consideramos como algo que no tiene principio y fin. Para mí puede que sea utilizada, como dijo y abajo pone, es un periodo, cada eternidad de 311 billones, 40,000 millones de años, ¿no?
¿Qué quiere decir? Que una eternidad no puede ser limitada. Una eternidad es una eternidad. Y aquí ya nos está diciendo que tiene un periodo. Entonces, si tú lo llevas a las rondas, entonces podríamos entender, ¿no? Fohat se va a mover durante 7 rondas del planeta, del globo de la Tierra, del globo, de la cadena planetaria, se va a mover, ¿sí? Durante 7 periodos hasta que termina. Y después el sistema, el globo, el sistema solar pasará a otro estado, a otros niveles de desarrollo. Entonces está bien, y ahí Blavatsky pues esconde pues, muchos misterios, ¿no? Pero ya nos limita al ponernos un periodo de años. Sí, pero bueno, de pronto se me ocurre que esto que acaba de decir, yo tengo la intuición, porque un poco así lo dijiste, de que que continuamente se está dando una manifestación de Mula Prakriti, ¿no? O sea, para que se vuelva... Sí, ya lo dice en el pasajes anteriores. La respiración de la madre está constantemente. Tú lo acabas de decir hace ratito, y de pronto pienso, si no esas 7 eternidades como tales, es puro alucine, por supuesto, lo que estoy diciendo, pero eternidades como tales están continuamente en los procesos de creación y de retracción, ¿no? Pero son eternas. O sea, y son paralelas, no sé, se me ocurren cosas locas. No seas tan romántica, diría Martin. Bueno, gracias. Al contrario. Bueno, vamos a terminar, chicos. Aquí voy a cerrar. Voy a dejar de compartir. Y vamos a hacer la invocación para cerrar nuestro trabajo. Les pido a todos que cierren sus ojos un momento. ¿Sí? Y repitamos nuestra invocación, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Pues ahora sí se pueden mover los micrófonos y vamos a terminar y a despedirnos.